Bienvenidas a la 10ª y última sesión del taller Construyendo Rutas, correspondiente al módulo final de la formación básica en el marco del programa Segunda Oportunidad. Esperamos que hayan encontrado aprendizajes valiosos en torno a los objetivos de cada uno, empezando por el fortalecimiento de habilidades tecnológicas para la educación virtual y el diseño de un plan de vida enmarcado en la perspectiva de género y la autonomía, así como orientación para su tránsito a la educación formal, la participación comunitaria, la empleabilidad y el emprendimiento. En esta entrega final, vamos a abordar un tema estratégico en la integración de las habilidades psicosociales que hemos venido comentando. Vayamos pues a enunciar los aprendizajes esperados, recordándoles que desde este punto ustedes cuentan con entera autonomía para decidir y gestionar los procesos de capacitación y acompañamiento que desean recibir para el logro de sus objetivos, aspecto que responde al reconocimiento de su derecho y de sus capacidades para determinar lo que requieren aprender. El tema de la sesión es resiliencia. Esperamos que, tras revisar el video, desarrollar las reflexiones individuales y hacer la actividad sugerida como tarea, ustedes identifiquen los aspectos claves en la construcción de la resiliencia y su importancia al afrontar nuevos retos. Iniciemos. A mediados del siglo pasado, los psicólogos, psicólogas y otras profesionales interesadas en la salud y el desarrollo humano desde un enfoque social comenzaron a cuestionarse sobre las razones de que algunas personas inmersas en ambientes claramente desfavorables, por ejemplo, marcados por la violencia, el consumo de drogas o la falta de oportunidades económicas, a diferencia de lo que se esperaba, lograran enfrentar y superar dichas condiciones adversas, alcanzando situaciones de vida satisfactorias para ellas y que además resultaban socialmente benéficas, mientras que otras personas, la mayoría, o al menos una buena parte de ellas, terminaban reproduciendo patrones de conducta dañinos para sí mismas y para las demás. A este fenómeno, que algunos refieren como la capacidad de mantener una vida sana viviendo en un medio insano, se le denomina resiliencia e integra, hasta donde sabemos, una serie de aspectos que lo hacen complejo, aunque sumamente importante para incrementar las posibilidades de mantener nuestra integridad física y psicológica ante condiciones de crisis y un mejor desarrollo individual y colectivo ante los retos cotidianos de la vida. Pero, ¿qué hace que algunas personas sean más resilientes que otras? ¿O que una misma persona muestre más capacidad de resiliencia en ciertos momentos de su vida? Vayamos por partes. Proponemos entender la resiliencia como un conjunto de factores internos y externos a las personas que dan como resultado su capacidad de enfrentar positivamente las adversidades mediante tres formas distintas. Mantenerse bien a pesar de las condiciones desfavorables, recuperarse de los efectos negativos que resultan de experiencias potencialmente dañinas y transformar en resultados positivos lo que originalmente pudo ser una catástrofe. Aunque estas tres formas de respuesta se refieren a la misma capacidad, es decir, la de ser resilientes, su distinción nos da la pauta para explicar, por un lado, cómo juegan los principales factores asociados a la resiliencia y por otro, la relación entre diferentes niveles de afectación o daño ante una problemática y la forma de respuesta que demanda. Mantenerse bien a pesar de las condiciones desfavorables implicaría que aún contamos con la posibilidad de poner límites a las situaciones de riesgo. Por ejemplo, una mujer que a pesar de vivir en un entorno cultural donde se ha normalizado la violencia de género, muestra conciencia sobre los efectos nocivos de esta situación
identifica con claridad sus manifestaciones menos evidentes, como los celos, y se plantea límites que la previenen de vivirla, como no relacionarse con hombres que usen este mecanismo de control. Es decir, se mantiene bien a pesar del entorno desfavorable, con base en conductas preventivas o de autocuidado y muy seguramente a la presencia de otros factores protectores, como una familia donde se privilegia el buen trato o que su grupo de amigas más cercanas piense y actúe de forma similar a ella. Por otro lado, recuperarse de los efectos negativos implica que ya hemos sido alcanzadas o alcanzados directamente por las consecuencias de una situación potencialmente dañina. Siguiendo el ejemplo, se trataría de una mujer que viviendo en un entorno cultural donde se ha normalizado la violencia de género, es víctima directa por parte de su pareja, desarrollando afectaciones físicas o psicoemocionales como una baja autoestima, dependencia, miedo, depresión o aislamiento. Para superar una situación así, no basta con desear conservarse bien, pues se ha perdido buena parte del control sobre los eventos, tanto por la imposición del abuso continuo como por las afectaciones que la hacen más vulnerable y que por momentos configuran la idea de que no existe salida. Para que una persona afectada por la violencia continua pueda recuperarse, requiere de utilizar toda su energía vital en el proceso, centrarse en ella y contar con una sólida red de apoyo que la sostenga en los complicados pasos que dará, como el reconocimiento de que lo que está viviendo es una situación de abuso y que esto es grave, que bajo ninguna circunstancia es su culpa, aceptar las afectaciones o pérdidas personales producto de la violencia, dejar de esperar que el abuso pare basándose en promesas, buscar y recibir toda la ayuda necesaria, recuperar la confianza en sí misma, comenzar a tomar decisiones basadas en su bienestar y su autonomía, es decir, recuperar con base en sus acciones aquello que le fue arrancado. Esto no es un camino recto. Hasta las personas más resilientes dudarán o darán pasos regresivos. Lo importante será saber reconocerlo, volver a confiar en sí misma, reactivar el andar y contar con apoyo incondicional de otras personas. Por su parte, transformar en algo positivo las adversidades implicaría un completo dominio o control de la situación. Saberse y sentirse segura o seguro de que aquello que nos amenaza no podrá lastimarnos más, reconociendo y valorando los aprendizajes que hemos alcanzado producto de errores y aciertos cometidos al enfrentar los eventos y usándolos para mejorar nuestra situación de vida o la de los demás. Retomando el ejemplo, una mujer que, después de experimentar los terribles efectos de la violencia, ahora reconoce plenamente sus fortalezas, confía en ellas para desarrollar un proyecto de vida independiente y que le satisfaga. Toma la iniciativa, afronta problemas y persevera, siendo capaz de voltear hacia atrás y reconocer, sin miedos o un dolor sofocante, que su renovada identidad tiene como punto de partida el haber sido víctima de violencia, recuperarse y transformarse. Es común que las personas que alcanzan este nivel de resiliencia busquen apoyar a otras que se encuentran en dificultades similares a las que ellas vivieron, o colaboren con otras para atender el problema, lo que nos da pistas de que la resiliencia es una capacidad individual que se potencializa y fortalece en colectivo.
Las 3 formas de respuesta resiliente se derivan de que no todas las dificultades tienen el mismo nivel de reto. Algunas demandan un mayor uso de recursos personales y sociales con los que quizás no contemos en todos los momentos. Sin embargo, no solo las dificultades difieren, sino también nosotros o nosotras mismas en torno a nuestra capacidad de resiliencia, pues se trata de un proceso dinámico en el que al paso del tiempo podemos volvernos más fuertes, más seguras, más sabias o sabios, no porque podamos con todo, pues no se trata de autoexplotarnos o llevarnos al límite a cada momento, sino porque sabemos que muchas veces, a pesar de todo, hemos podido continuar, deteniéndonos a lamentarnos si es necesario, recuperarnos, aprender y transformarnos. La resiliencia es una capacidad inacabada que fortalecemos cada vez que enfrentamos un problema y seguimos adelante. Pausa reflexiva. Centrándote en tu historia de vida, recuerda alguna situación adversa en la que te hayas encontrado y que en un primer momento te pareció imposible de resolver, pero que finalmente superaste. Reflexiona. ¿Qué sentimientos o efectos negativos trajo consigo dicha situación? ¿De qué recursos personales, relacionales o del entorno echaste mano para seguir adelante? ¿Cuáles consideras que son tus aprendizajes más valiosos respecto a esta experiencia? Tómate unos minutos, pausando el video, para responder las preguntas. Recuerda que no se toma en cuenta como tarea, pero es importante para darle un significado personal al tema. Ahora bien, los factores internos y externos que dan como resultado la capacidad personal de enfrentar positivamente las adversidades, es decir, ser resiliente, se vinculan directamente con las habilidades psicosociales de las que hemos venido hablando durante este módulo, así como el papel de los factores de riesgo y protección que revisamos la sesión anterior. Entonces, ¿qué hace que algunas personas sean más resilientes que otras a pesar de encontrarse en el mismo entorno y por tanto estar expuestas a los mismos factores de riesgo? En buena medida, la cantidad y relevancia de factores protectores con los que cuentan ante situaciones específicas, es decir, la capacidad de resiliencia dependerá de la interacción entre factores protectores y factores de riesgo. Entre los factores protectores internos más importantes se encuentran la conciencia, regulación y expresión emocional, la empatía, la comunicación asertiva, la resolución positiva de conflictos, el autocuidado y la solución creativa de problemas, es decir, las habilidades psicosociales que hemos venido analizando y que ante diferentes problemáticas como la violencia de género o la falta de oportunidades económicas, se ha observado que incrementan notablemente la capacidad de resiliencia mostrada. Similar escenario en personas que desarrollan alguna enfermedad crónica, como el cáncer o la diabetes, o que experimentan una pérdida importante, como la muerte de un ser querido o al tener que abandonar su lugar de origen. Los factores protectores externos son todos los que están fuera del individuo. En primer lugar, las relaciones o personas significativas que le proporcionan sostén directo, sea este emocional o material. Después, posibles grupos o instituciones que forman parte del ambiente en que se desenvuelve, como la escuela, lugares de culto religioso, centros comunitarios o de apoyo a problemáticas concretas. No es raro
que ante la falta de sostén primario en la familia, las personas terminen tejiendo redes de apoyo en estos u otros espacios de socialización que fortalecen su capacidad de resiliencia. La lógica entre la interacción de factores protectores y de riesgo para la capacidad de resiliencia no es sumativa. Es decir, no se trata de que si hay más factores de riesgo que de protección, seguramente se desarrollará la enfermedad o el problema. O al revés, que más factores protectores que de riesgo garanticen la ausencia de afectaciones. Se trata más bien de la relevancia que pueden llegar a tener para cada persona ante situaciones concretas. Por ejemplo, un factor de riesgo para la maternidad en la adolescencia es que otras mujeres de la familia también hayan sido madres a corta edad, particularmente la mamá, las tías o las hermanas mayores. Si además sumamos otros factores de riesgo, como la exclusión escolar o el poco conocimiento o seguridad para el ejercicio de la sexualidad, entonces tenemos un escenario con altas posibilidades de que suceda. Sin embargo, si la mujer adolescente en cuestión encontrara experiencias significativas en torno a otros modelos de feminidad, incluso si se trata de un grupo de amigas o sus familias, entonces este solo factor podría generar un cambio importante en su manera de enfocar su sexualidad y plan de vida, pudiendo desarrollar otros factores protectores individuales posteriormente. Ahora, ¿qué provoca que una misma persona muestre más capacidad de resiliencia en ciertos momentos de su vida? La resiliencia no es una capacidad que se tenga o no se tenga, sino que, al depender de múltiples factores, habrá momentos en que nos encontremos menos preparados o preparadas para enfrentar dificultades, ya sea por el nivel de complejidad que tienen estas o porque hemos sido afectados o afectadas por otros problemas, de tal forma que no nos sintamos en condiciones para seguir adelante en ese justo momento. Esto no significa que hayamos sido derrotados por los problemas o que carezcamos de resiliencia. Aceptar que hemos sido rebasadas en ciertos momentos es parte de la vida y de una autoaceptación incondicional, es decir, valorarse, amarse y confiar en sí mismas en todo momento, incluso en los de mayor incertidumbre. Nuestra conciencia emocional nos ayudará a procesar e identificar el origen de los sentimientos, a analizar las circunstancias de forma más racional. Posteriormente, podremos plantear mejor el problema buscando información, consultando a otras personas y definiendo las partes que podemos empezar a resolver sin agobiarnos con las que no están en nuestras manos. Buscar ayuda, apoyarnos de aliados y aliadas en la vida, algunos que ya conocemos y otras que justamente en los momentos de crisis suelen presentarse. Con esto, deseamos hacer notar que la resiliencia no es un concepto abstracto o romántico, sino una capacidad que envuelve actitudes y acciones concretas, habilidades concretas. Ante nuevos retos, como encontrar empleo, iniciar un negocio o retomar la escuela, sabemos de antemano que se presentarán dificultades. Forman parte del camino. Preverlos puede ser una gran ventaja, pero para ello es necesario informarnos, conocer el terreno en el que nos moveremos y las opciones con las que contamos, es decir, trazar una ruta. Aún así, habrá obstáculos imposibles de anticipar y en los que pondremos en acción nuestra capacidad de resiliencia, pero no como un acto de fe, sino de confianza en las fortalezas que hemos desarrollado a lo largo de la vida,
en los conocimientos y habilidades adquiridos y que seguimos construyendo, en la motivación que ofrece la persecución de un objetivo propio. La resiliencia, o sobreponernos a las dificultades, se desprende de la certeza de que podemos gestionar nuestra propia vida autónomamente. Es decir, que nos sentimos y somos capaces de hacer lo mejor para nosotras o nosotros mismos, que sabemos tomar decisiones, aprender de los errores y sentir orgullo de nuestros logros. Esforzarnos, trabajar por nuestro bienestar y colaborar con otras personas. Identificar retos y problemas es sumamente importante, incluyendo modelos sociales que mantienen o intensifican situaciones de desventaja por aspectos como el género o la edad. Ser conscientes de ello no significa que debamos abandonar nuestros objetivos, sino que podemos prepararnos mejor para enfrentar las barreras, para no permitir que ese deber ser de las mujeres o de cualquier otra categoría social proveniente del exterior termine imponiéndose en nuestro trayecto. Hemos llegado al final de la sesión. Agradecemos de antemano que nos hayan permitido acompañarlas durante este módulo y reconocemos ampliamente el trabajo, dedicación y tiempo invertido. Tarea 6. Interpretando la resiliencia. A partir de la información presentada, elige 3 aspectos claves para la resiliencia, aquellos que consideres más importantes y explica su función al enfrentar nuevos retos. Comparte tu trabajo mediante mensaje de audio o texto en el grupo de WhatsApp de participantes.